Creatividad S.A. es un excelente libro de liderazgo y emprendimiento del cual hemos sacado 10 lecciones que hoy comparto contigo en el episodio de hoy. ¡Hey! ¿Cómo estás? Yo soy Ingrid Cervantes y esto es Speak. La clave es comunicar, un podcast de Comunica y Emprende. Hablemos sobre Creatividad S.A. Sin duda, este libro es un libro maravilloso que antes de comenzar con el programa te lo recomiendo ampliamente. Si apenas es la primera vez que conoces este libro o escuchas de él, de verdad te lo recomiendo muchísimo. Y bueno, te voy a dar un poquito el contexto de la razón de dedicar el episodio de este programa a hablar, pues, de esta obra. Durante este tiempo de pandemia he tenido la oportunidad y he tenido la fortuna de tener tiempo para leer prácticamente de todo un poco. Quienes me siguen en redes sociales saben que, pues, tanto en Twitter como en Instagram he estado compartiendo un poco de los libros que he estado leyendo durante la pandemia. Y estoy prácticamente agarrando, como dirían por ahí, parejo, porque estoy leyendo lo mismo literatura, novelas clásicas, como también libros que nos sirven para hablar de emprendimiento, desarrollo y liderazgo. Hace algunas semanas acabo de terminar el libro de García Márquez y es una antología y trae bastantes cuentos cortos y me gustó bastante. Antes de ese leí La magia del orden de Marie Kondo, que ya también en algún punto traeré algunos puntos que rescaté de este libro. Y bueno, la historia con este libro es bastante interesante. Este libro lo conocí por allá del 2016-2017 y en aquel entonces pues no tenía los recursos para comprarlo y lo empecé a leer en la versión digital, la versión PDF, y me encantó el libro, pero obviamente pues no estaba completo. Me lo autorregaló el año, creo que pasado, me parece, o el antepasado. Y él lo tenía literalmente guardado con todo y el plastiquito, no lo había destapado, no había tenido la oportunidad. Y ahorita lo acabo de retomar este mes. Y es un libro maravilloso, es un libro que más allá de la profesión que tengas, más allá de si eres fanático o no de las películas animadas de Pixar, realmente es un libro que vale mucho la pena, trae bastantes anécdotas, básicamente es eso, anécdotas de un hombre que ha estado a cargo de una de las empresas más importantes en la industria del cine y de la tecnología a la par. Y el autor que está detrás de este libro es Ed Catmull, un hombre que pues ha marcado pauta en la manera de, por un lado, emprender, por otro lado, producir películas exitosas y por el otro, crear un libro bastante útil para aprender, por un lado, liderazgo, por el otro, gestión de empresas y por el otro, pues nos invita a seguir apostándole a los sueños. Es un libro bastante interesante, reitero, porque esta persona, este personaje más bien del que estamos hablando, no solamente es autor de este libro, sino también es ahora expresidente de Pixar y de los estudios Walt Disney Animation. Entonces, ya te imaginas del calibre del autor de esta obra. Reitero, en este libro vienen muchos consejos, anécdotas que valen la pena leer porque vale la pena muchas veces saber cómo resuelve la gente ciertas circunstancias a las que se enfrenta en el día a día en el mundo laboral. Al igual que tú, que yo y que como todos, en algún punto hemos sido empleados y nos hemos enfrentado a dilemas. Bueno, pues él comparte con nosotros sus dilemas y cómo lo resolvió en aquel momento. Y no te voy a contar, tampoco te voy a spoilear el libro. Se trata de que también tú tengas la oportunidad de leerlo, pero sí quiero en el programa de hoy pues traerte las 10 lecciones que yo al menos rescaté de este libro, ¿vale?
Y bueno, antes de continuar con el tema, también déjame contarte que sí, ya leí los comentarios de muchos de ustedes y efectivamente ya teníamos un poquito abandonada la sección de lecciones propiamente, porque nos habíamos enfocado mucho en estos meses a pues los temas, aquellos tópicos enfocados a los negocios online y hemos dado seguimiento a varios de ellos. Pero en los próximos meses vamos a tratar de también retomar más los temas tanto de negocios offline, que ahorita pues obviamente por desgracia a raíz de la pandemia han tenido una transformación, muchos de ellos, y también retomaremos de esta manera con este episodio y de aquí en adelante más episodios para ti enfocados a lecciones de, más bien extracciones que hemos sacado de libros, series, películas y demás, ¿vale? Ahora sí, sin más, vamos a hablar sobre 10 lecciones que nos dejó Ed Catmull en el libro Creatividad S.A. 1. Ten un objetivo y aférrate a él. Es muy interesante cómo todo el tiempo el autor destaca la importancia de tener fe en aquello que quieres. Es importante tener un objetivo y perseguirlo. En su caso, tuvo la oportunidad en un momento determinado de su vida como aún joven, antes de llegar a los 30 y tantos, tuvo la oportunidad de trabajar y de colaborar con su máximo en la vida, que era Walt Disney, trabajar para los parques temáticos. Y él dijo no, simple y sencillamente porque tenía un objetivo y era la animación. Así que te invito a que si tú tienes un objetivo o un sueño, aférrate a él hasta conseguirlo. 2. Persigue tu sueño aunque no sepas ni por dónde o cómo empezar. Si se acuerdan, hace algunas semanas compartíamos en Instagram una frase del expresidente estadounidense Ted Roosevelt en la que hablaba de que no importa cómo, ni desde dónde, ni con qué recursos, ni aunque no tengas idea, es muy importante empezar, hacer, iniciar. Y en el caso del autor, pues nos menciona que este objetivo de querer realizar la primer película animada por computadora era algo que traía desde niño. Desde niño quiso ser animador y no tenía ni idea de por dónde comenzar, no sabía si existía una carrera, no sabía en dónde se estudiaba, pero él tenía la idea de ser un animador. Y ese sueño o ese objetivo, conforme pasó el tiempo, como a la mayoría de nosotros, también llega un punto en que lo olvidas o lo empiezas a perder, pero por azares del destino, la vida te va llevando para que retomes aquello que realmente te apasiona. Y en su caso, a pesar de haber estudiado una carrera enfocada a la ciencia, a la investigación, siempre de una u otra forma había la puerta para comunicar o para enlazar, para enlazar a sus dos pasiones, que por un lado son sus estudios, su formación académica y este sueño que tenía por ser animador. Y eso me recuerda mucho a hace muchísimos años, cuando estaba todavía incluso en la secundaria, alguien me preguntaba, Ingrid, ¿y tú qué quieres ser? Y yo decía, periodista. ¿Y ya sabes dónde se estudia eso? No. ¿Y sabes cómo se llama la carrera como tal? No. Pero voy a ser periodista. Y pues, damas y caballeros, realmente no tenía ni idea, no sabía ni cómo, pero desde que yo tenía 5 años supe que iba a ser periodista. Así que si tú tienes una idea en la mente, lo más seguro es que puedas convertir ese sueño en una pasión e incluso vivir a mediano y largo plazo de ella. Así que no olvides perseguir ese sueño. 3. No te cierres a nuevas oportunidades o propuestas. Ser visionario implica muchas veces aventurarse, obviamente, a lo desconocido. Ya lo hemos platicado a lo largo de estos años que creo que cualquier empresa tiene el reto de iniciar, de crecer y nuevamente se enfrenta a un reto más adelante que es el mantenerse. Y en ese mantenerse a veces implica ser más flexible, ser visionario, ser más abierto.
Y en el libro mencionan que llega un punto en el que varios de los grandes cabecillas de los estudios Walt Disney pecaron precisamente de esa falta de visión, de esa falta de aventurarse a lo nuevo, de apostarle, y no solo eso, sino renovarse o innovar en aquello que podría darles la oportunidad para hacer más. Muchas empresas, incluso no personas, más allá de las empresas o las personas también mismas desde la marca personal, caen en zonas de confort. Y esto a veces hace que sea más fácil apostarle a lo conocido, a lo fácil, que aventurarse a algo que implique, en este caso, inversión, que implique tiempo y, por supuesto, un periodo de prueba. En este caso, él menciona, Ed Catmull habla de que en algún punto la universidad en la que él estudiaba, que era Utah, quiso hacer un convenio con los estudios Walt Disney para poder hacer intercambios de alumnos y de empleados de los estudios para hacer retroalimentación. Walt Disney, a pesar de que se le presenta la oportunidad, él no parece, ni él ni obviamente la gente que estaba a su alrededor, no veían viable esta opción, realmente no le veían potencial. Pues como todos sabemos, allá de los 90 en adelante, pues se dan cuenta de que realmente hay un enorme potencial en creer en las nuevas tecnologías. Y bueno, pues quedó ahí como anécdota, pero creo que al final me hace pensar un poco la historia de Walt Disney con la historia que en algún momento, si ustedes recuerdan, habíamos visto en un episodio enfocado a hablar de aquellos errores que cometieron en su momento la tercera generación de el hijo de el dueño de Televisa. Si se acuerdan, hablábamos de cómo Televisa, poco a poco, varios de los errores que cometió como empresa estaban muy ligados o encaminados a precisamente a esta falta de visión, a estas pocas o nulas ganas de querer reinventarse, de escuchar a la audiencia, etcétera, etcétera. Bueno, pues en este caso vemos que esto aplica no solamente para empresas mexicanas, sino para cualquier empresa o marca personal en la que evidentemente necesitas apostarle a pues no cerrarte ni a propuestas ni a oportunidades. Ojo, con esto no significa que vayas y te lances como el borras y agarres lo primero que veas. Es importante hacer análisis, es importante primero visualizar, palpar pros y contras de cualquier oportunidad, pero lo importante es no cerrarse de tajo a una nueva oportunidad o una nueva propuesta, como en su caso lo hicieron los productores, los ejecutivos, los accionistas de Walt Disney, ¿vale? Punto número 4. Aprende a trabajar en equipo. Menciona mucho Ed que durante su doctorado, junto a pues la colaboración que tuvo que hacer en la universidad, se dio cuenta del potencial que tiene juntar a lo mejor de pues estudiantes, universidades, luego ya en su vida profesional se da cuenta que esto le sigue funcionando para pues crear varios los proyectos más exitosos que ha tenido en su carrera, estribaban siempre por dos cosas. Una, crear equipos y dos, aprender a delegar tareas. Desde el principio, él menciona las colaboraciones constantes que hace como estudiante durante su licenciatura, su maestría y doctorado, y cómo esto le ayuda también en la vida profesional. Entonces, yo lo sé, hemos hablado ya en varias ocasiones sobre el tema, es todo un reto. Para unos es más fácil, para otros es mucho más complicado, me incluyo, trabajar en equipo. Pero cuando encuentras a aquellos elementos que son vitales para crear un engrane que marche perfectamente, es posible crear cosas maravillosas, porque evidentemente tú solo no puedes hacerlo todo. Yo lo estoy viviendo en carne propia. Es muy importante a largo plazo, a veces a mediano y a veces a largo plazo, tener equipo para de esta manera poder optimizar y tener mejores resultados, cosa que lograron para poder levantar lo que hoy conocemos como los estudios Pixar. Punto número 5. Crear un entorno creativo requiere de varios elementos. Muchas veces se habla de la creatividad como esta característica importante, sustancial de las empresas, de líderes incluso, pero
muchas veces intangible, muchas veces no es como tan fácil concretar o tener elementos para tener la fórmula secreta. Por supuesto, no hay fórmulas secretas, pero sí existen elementos que ayudan a crear este entorno creativo del que constantemente habla el libro. No de esta cuestión o este adjetivo ahí sin pie, sin cabeza, sino se enfoca mucho al tema del terreno, del entorno en el que se trabaja, el lugar donde está todo el equipo que construye y es la base de una empresa o de una marca personal. Y en su caso explica que el entorno creativo requiere de elementos como confianza, pero confianza traducida en libertad. Eso él menciona que lo experimentó muchísimo en su tiempo como estudiante, sobre todo en el doctorado, y cómo esa libertad que él y sus colegas tienen les funciona para crear resultados. Sin embargo, se da cuenta que al tener tanta libertad en el instituto, pues genera que cada quien tenga objetivos diversos y no vayan hacia una misma dirección. Sin embargo, la confianza, traducida, reitero, en libertad, es fundamental para crear este entorno creativo. Por otro lado, menciona la importancia de la inspiración, la retroalimentación, la participación y, sobre todo, la motivación, cosa que se puede ver en los documentales que salen, en aquellas pequeñas imágenes de video que muestran cómo son los estudios y que nos hacen saber que está presente y que es vigente la motivación en los empleados desde la puerta del lugar donde trabajan hasta pues la parte productiva o la parte del trabajo en un espacio creativo, es decir, tener un espacio que los inspire, que los motive, que los ayude a fluir en cuanto a ideas. Punto número 6. La única forma de aprender es haciendo. Y es verdad, muchos mencionan siempre que la madre de todas las perfecciones es siempre la experiencia o que es la escuela más grande que tenemos. Y es verdad, realmente es muy importante ir aprendiendo de lo que vamos viviendo en cada etapa de nuestra vida. Él nos narra cómo le fue la vida desde el momento en que entra a la universidad, pero también nos pone un poquito de bagaje de qué es lo que él lo motivaba cuando era niño. Y nos empieza a explicar partes de cómo Walt Disney entraba a su casa en la televisión y se volvió parte de su vida diaria. Ahora, con esto nos deja muy en claro que para poder el día de mañana, tú que me estás escuchando, ser jefe, si es lo que tú decides, o ser líder, si así es que lo quieres, necesitas sí o sí aprender. Y como lo mencionábamos anteriormente, para poder el día de mañana tú poder delegar tareas, para el día de mañana tú poder ser cualquiera de estas dos, seas jefe o líder, necesitas primero ser empleado. Y ser empleado es una constante en la mayoría de los grandes comunicadores, empresarios, emprendedores, coachings, lo que tú me quieras decir, speakers, realmente tuvieron que trabajar en diferentes lados para poder tomar la experiencia para el día de mañana enseñar a otros. Nombres como Robert Kiyosaki, que trabajaba en las impresoras Xerox, si se acuerdan, en el libro de Padre Rico, Padre Pobre lo menciona. Steve Jobs estuvo pues de aquí para allá en diferentes empresas aprendiendo qué sí sirve y qué funciona y qué no. Tony Robbins también nos lo menciona en el libro de El Poder Sin Límites. Jim Rohn, también nos menciona mucho la parte de la experiencia. Entonces, si se fijan, es una constante de la mayoría de los autores que lo más importante es, pues, ir picando piedra. La experiencia es lo que nos ayuda y nos va a dar la oportunidad del día de mañana crecer y crear algo propio. Entonces, si tú quieres ser un líder el día de mañana o si tú quieres ser un jefe, tienes que empezar desde abajo para poder aprender. Y de esta manera nos platica la experiencia que él tuvo a lo largo de su vida profesional con 3 diferentes jefes que le dieron una visión, que le dieron aprendizaje y le enseñaron qué sí y qué no hacer con una empresa. Número 7. Contrata personas más cualificadas que tú. Aquí es muy interesante y es una parte del libro valiosísima que en serio te recomiendo que leas, porque yo creo que en algún punto de la vida todos hemos experimentado
ese miedo o esa sensación de tener que contratar a alguien y no saber si debes de contratar a alguien mejor que tú, porque te da miedo que te vayan a bajar el puesto, la chamba, etcétera, etcétera, o contratar a alguien con menos conocimientos que tú. Y él responde a esta inquietud que yo creo que en algún momento hemos experimentado todos, y él nos dice que lo más importante es confiar en tus conocimientos, no dejar que la inseguridad te quite pues ni el sueño, ni la oportunidad de crear equipo y mancuerna con alguien que es mejor o igual de capacitado que tú. Él menciona que en algún punto le tocó efectivamente enfrentarse a este mismo ejemplo que te estoy dando, el tener que entrevistar gente para hacer equipo. Y en las entrevistas se encuentra con alguien que es mucho más cualificado que él, le mueve la parte visceral, la parte del ego, sin embargo decide simplemente apostarle y decir va. Lo incluye en su equipo y al final fue una de las mejores decisiones que tomó en su carrera Ed para la construcción de lo que hoy conocemos como Pixar. Entonces, si estás pasando por esta encrucijada, te recomiendo que leas el libro para que ya averigües también cómo resuelve este y otras experiencias que tuvo como empleado en su momento, ¿no? Entonces, lo más importante es aprende a trabajar en equipo con gente más talentosa o igual de talentosa que tú. 8. Compartir tus conocimientos tiene sus recompensas. En el pasado, y digo en el pasado me refiero a la Edad Media, la Edad de la Ilustración, que también tuvo bastante auge, todas estas épocas anteriores a la época moderna, lo más importante era mantener hermética la información. Entre menos supieran los demás, más poder tenía aquel. Quien obtuviera el poder era porque tenía información guardada, secreta. Sin embargo, desde la era de la información hemos visto que no solamente en la gestión de empresas, sino en la vida diaria, la información es todo lo contrario. Se ha, digamos, invertido esa pirámide y hoy lo más importante es compartir. Compartir conocimientos, compartir información es lo que hace la diferencia. ¿Por qué? Porque no se trata de que por inseguridad te quieras guardar la información para ti solito, porque de esta manera avanzas solo. Y él menciona que cuando comienzan a hacer los estudios, los avances para los primeros pininos de cortometrajes animados por computadora, compartían la información y los avances que estaba llevando él y su equipo, tanto en el instituto como después ya como profesionista, el compartir en convenciones, en conferencias, lo que estaban haciendo, se dio cuenta de que era una buena idea porque así podía llamar la atención de otras personas igual de talentosas que le ayudaran a colaborar y que también tuvieran la oportunidad de juntos llegar a un objetivo común, que era crear la primer película animada por 100% computadora. Entonces, es muy inspirador, a mí me encanta la idea, porque evidentemente en algún punto a todos nos da miedo querer enseñar aquello que a nosotros tanto trabajo nos costó aprender. Pero si algo he aprendido en estos casi 8 años de mi vida, en los que me he dedicado de una u otra forma, directa o indirectamente, a colaborar con las personas a mi alrededor, tanto en la universidad como ahora en la parte profesional, me he dado cuenta que efectivamente aprende uno más cuando enseña a otros. Y pues en este libro nos mencionan que si tienes un objetivo, tienes que pensar primero en el objetivo y no en tu ego, no en aquello que te cause inseguridad. Entonces, las ventajas que tiene compartir tus conocimientos son, entre otras, por un lado, crear relaciones, crear vínculos. Esos vínculos, esas conexiones, van a facilitarte de una u otra manera alcanzar un objetivo en específico. Si tú quieres poner un negocio online, necesitarás de algún mentor. Y en el camino, cuando veas, vas a tener muchos mentores, muchas personas a quienes seguir. Y lo mismo si quieres poner un negocio offline. Seguramente vas a pedirle consejos a tus papás, a gente mayor, a gente que ya tiene un negocio, vas a leer libros y de una u otra manera vas a irte abriendo camino.
Esas relaciones, esas conexiones que haces al compartir tu conocimiento sobre aquello que quieres construir o aquellos objetivos que quieres alcanzar, seguramente la vida te va a poner a las personas indicadas que te ayuden a conseguir ese objetivo. 9. No te rindas al buscar a alguien que crea en ti y también en tu proyecto, ¿eh? ¿Por qué te digo esto? Porque a lo largo de todos estos años, los casi ya 4 que llevamos con Comunica y Emprende, con año y cachito que llevamos con Querido Diario Colectivo, con incluso mi propia carrera, me he dado cuenta de que van a haber decenas, podría decirte centenares, de personas que no crean en ti. Las personas que genuinamente crean en ti van a ser contadas. Eso desanima a veces, eso te mueve a veces, pero sin duda allá afuera puedes encontrar una o varias personas que crean en lo que tú estás haciendo y en tus proyectos. Y por ello es muy importante que en esa búsqueda no te rindas. Y ese fue el caso del fundador de Pixar. Antes de poder construir su proyecto, yo sinceramente no creí que se fuera a tardar tanto. Yo, pues me encantan las películas animadas, pero no conocía a fondo su historia y hasta ahorita que leí el libro, pues me estoy adentrando, cabe destacar, todavía no lo termino, pero me estoy adentrando mucho en la historia y me está fascinando porque realmente fue cuestión de décadas para poder construir y poder financiar las películas que hoy conocemos. Hoy es muy popular el formato, hoy es muy popular este género. Sin embargo, en el pasado era una locura. Estaba pues ya establecido la animación, pues obviamente a mano, que era tardada, que era cara y pues que obviamente llevaba pues sus años poder producir. Entonces, vemos que el sueño de Ed es crear esta película, pero no encuentra quien crea en él porque es muy caro, porque es imposible, porque nunca se había hecho. Y en el camino conoce a 2 personas, de esas personitas que te digo que vas a encontrar en tu vida. Todos te van a decir que no la vas a armar, que estás loco, que estás loca, que eso no va a pegar, sea lo que sea que pongas, ¿eh? Así pongas un puesto de tacos, así pongas una tienda o un restaurante, una cadena, o pongas de estos negocios que tienen pues franquicia, así pongas una marca personal, va a haber mucha gente que te diga que no. Y ese fue el caso de Ed, hasta que conoció a George Lucas, ¿sí? El hombre detrás de la Guerra de las Galaxias y el famoso Steve Jobs. 2 hombres que con diferentes motivaciones, con diferentes enfoques, pero ayudaron y creyeron en el proyecto y la propuesta que tenía Ed Catmull, ¿vale? Entonces no te rindas, sigue buscando hasta que encuentres a alguien que crea en ti. 10. Agradece siempre todos y cada uno de tus fracasos porque son los que te llevan al lugar correcto. Ya en varios episodios lo hemos mencionado. Estoy pensando en crear incluso un episodio exclusivamente hablando del tema del fracaso, porque no importa en qué área de tu vida sea, es en serio. Ya casi a mis 29 añotes me he dado cuenta que es bien cierto lo que te dicen de que cuando se te cierra una puerta, se te abre una ventana y cuando se cierra la ventana, pues igual y se abre un huequito o se cae el techo, qué sé yo, pero siempre se abre algo. Siempre hay una luz al final del arco iris o como dicen en la película de Stuart Little, al final de la lluvia siempre hay un arco iris. Bueno, pues esto es real. No importa si es en tu vida amorosa, si es en tu vida financiera o es en tu vida profesional o académica. Realmente los fracasos son lo mejor que nos puede pasar en la vida, porque hay cosas que no están destinadas para hacer y hay cosas que precisamente al no pasar, al fracasar, le dan pie a las mejores cosas de tu vida. Y en este caso, resulta que llega un punto en que pues la asociación que tiene Ed Catmull con George Lucas pues ya no da para más, se vuelve ya un tinte más económico que pues incomoda de una u otra manera la forma en que estaba trabajando Ed Catmull con su equipo y en algún punto hay la oportunidad de
hacer un convenio y de trabajar con 2 empresas sumamente importantes que son General Motors y Philips. A una semana de firmar contrato, por azares del destino, fracasa ese contrato, no se firma y da pie para que más adelante Ed cruce su camino con un joven aventurero, visionario y bastante ambicioso Steve Jobs. Y el resto es historia, ¿verdad? Lo interesante de esta historia y la anécdota, pues lo padre, yo te la estoy resumiendo, pero lo que yo quiero es que tú vayas y la leas porque es muy inspirador. Es precisamente esto, cada vez que algo no nos sale o aquello que queríamos hacer, emprender, innovar, no funciona, es una puerta para empezar por otro lado, para empezar de cero, para iniciar algo diferente. Y muchas veces estamos peleados con el tema del fracaso en cualquiera de nuestras áreas porque tenemos miedo a que es algo malo. Sin embargo, fracasar en cualquier área de tu vida es lo mejor que te va a pasar y es lo que te va a hacer crecer y te va a llevar a diferentes puntos en tu vida. Entonces, lo más importante es agradece los fracasos y sigue adelante. Y antes de terminar el programa, te tengo información que cura. Si estás por crear tu sitio web y aún no tienes hosting o el que tienes ya te sacó las canas verdes, toma en cuenta en tu cotización a Web Empresa. Web Empresa es el sitio oficial de hospedaje de Comunica y Emprende. Checa los paquetes que te ofrecen, por favor. Yo simplemente estoy fascinada con mi hosting porque me ofrece 4 cosas maravillosas que nadie más. 1. Soporte totalmente en español. 2. Asistencia técnica y servicio al cliente 24 horas los 7 días de la semana. 3. Dominio gratis por 1 año y certificado SSL. Y 4. Optimizador de imágenes totalmente gratis. ¿Verdad que está buenísimo? Y aquí entre nos, mira, te voy a dejar un pequeño consejo. Aplica las 3C de Comunica y Emprende. Conoce, cotiza y convéncete. Y además, por ser escucha del podcast, si contratas hoy mismo, yo te regalo un descuentazo del 25%. Solo da clic aquí abajo y consíguelo. Yo le confío mi hogar digital a Web Empresa. ¿Y tú? Yo soy Ingrid Cervantes y cuéntame, ¿ya leíste este libro? ¿Te parece interesante? ¿Te llamó la atención? ¿Cuál sería para ti una lección que te dejó este libro y que a lo mejor a mí me faltó mencionar? También, se vale si tienes alguna recomendación que hacerme de algún libro de emprendimiento o algún libro enfocado a, pues, algunas de las empresas que sabes que me encantan, como Disney, Lego, Funko, etcétera, etcétera. También déjame aquí tu comentario, déjame aquí tu recomendación. Sea cual sea tu postura, platícamelo en cualquiera de las redes sociales. Ya sabes dónde estoy. Estoy en Twitter, Facebook, Instagram o en la plataforma que me acompañes. Estoy en YouTube, iTunes, iBots, TuneIn, Spotify y The Podcast App. Para mí es vital saber qué te parece el programa y en qué podemos mejorar. Si te sirvió o gustó, o espero en Dios ambas, comparte con aquellos que creas que también les pueda servir. Y si no, mínimo pónselo a tu perro, a tu gato, a tu iguana. Bueno, a quien caiga. Es más, pónselo a tu suegra a ver si me escucha. Pero por amor de Dios, que alguien me escuche. Como siempre, la decisión es tuya. Si quieres más información, también recuerda darte una vuelta por mi casa virtual. Te espero con los brazos abiertos, Visítame en www.comunicayemprende.com. Te espero en el próximo episodio de tu programa Speak, el programa donde conocerás todos los temas relacionados a comunicar y emprender. Speak, la clave es comunicar.